Yo soy César Vadillo, he sido aquí del Teatro La Candelaria 44 años, estoy cumpliendo hoy. Yo vengo de Bucaramanga, de un barrio popular, el barrio Kennedy, y bueno, tuve la fortuna de conocer este espacio, de conocer al maestro Santiago García. Estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático y bueno, la experiencia de esa llegada aquí a Bogotá, pues uno como joven llega lleno de expectativa, absorbía todo, yo no me daba cuenta de las dificultades incluso que tenía, o pues las sentía, pero como que no me importaban, ¿no? Porque estaba muy enamorado del teatro. O sea, yo llegué apasionadamente enamorado y solo vivía para eso. Así tuviera condiciones económicas y de comida incluso, pero pues vivía como fascinado con la ciudad, ¿no? Me gustaba. Desafortunadamente Bucaramanga, que era mi ciudad, o es mi ciudad, pero no daba como esas posibilidades para uno estudiar arte dramático. Bogotá las tuvo, entonces como que a pesar de los peligros, de las cosas de la ciudad tan complicadas que siempre han sido, no me importaba. Obvio que me protegía y todo, pero tenía como esa gran necesidad de estudiar y de entender lo que yo quería, como profundizar del teatro. Y bueno, en esa época los buses, como siempre el transporte en Bogotá ha sido complicado, pues, y lo que más me impresionaba era esa posibilidad de llegar a teatro todas las noches, ¿no? Entonces yo iba mucho a teatro, todo lo que presentaba y conciertos y exposiciones, y yo me quedé como en 50 casas aquí en Bogotá, estando muy joven. Después, cuando ya tuve mi primera pieza, hice el recuento y yo me cogía la cabeza, no podía entender cómo hice ese periplo, ¿no? Conocí mucho a Bogotá porque me encontraba con gente que me acogía, que me tendió la mano, ¿no? Y yo, bueno, vivo muy agradecido con la ciudad. Yo, cualquier persona que venga de otra ciudad, en lo que esté en mis manos ayudarle, pues lo hago, porque así pasó conmigo, ¿no? Una gran solidaridad, y gracias a eso pues pude terminar la escuela y después pasó que entré aquí a este teatro. ¿Cómo veo hoy la ciudad respecto a ese momento? Pues yo sí creo que ha cambiado mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, no había Transmilenio y eso cambió la ciudad tremendamente. Yo recuerdo esos trancones en la Caracas, eso era una especie de parálisis que sucedía en esa Caracas cada rato. El Transmilenio sí cambió, pero hay otra cosa que cambió muchísimo la ciudad, pues obviamente todo este desplazamiento que ha habido por la situación del país. Entonces creció desmesuradamente Bogotá, ¿no? Yo creo que Bogotá se creció en los últimos 20 años el doble de lo que éramos en esa época. Y otra cosa que cambió muchísimo es la bicicleta. En esa época no existían, o sea, la bicicleta era la lepra, pues, para los transportadores, ¿no? Y eso era terrible, montar bicicleta. A mí me gustaba mucho, pero después yo le cogí miedo, pues, porque no había cómo. Y esto también ahora, la ciudad uno la ve
desde otro lado, ¿no? Yo monto bicicleta, me encanta, casi no monto Transmilenio, por ejemplo, desde hace rato, y me muevo en la bicicleta. La ciudad se ha vuelto pues bastante pesada, incluso al teatro le va mal por eso un poco, porque imagínense un espectador para salir de su casa lo que tiene que hacer, ¿no? Para llegar a ver teatro, mientras se puede quedar en la cama viendo Netflix, que tampoco existía en esa época. Fíjense, los cambios han sido muy grandes para el comportamiento cultural, ¿no? de la misma ciudad, la participación en los hechos culturales, el mismo cine también, se veía mucho cine en esa época, ¿no? Ahora pues esto ha cambiado también en grande porque pues lo de las plataformas y todo este asunto de alguna manera nos ha sustraído espectadores. El teatro tiene una ventaja muy grande que es la presencialidad, ¿no? Y en la medida en que nosotros como creadores del teatro sepamos convertir una obra en una experiencia que no la va a vivir en la cama viendo televisión o viendo una película, pues vamos a ganar, ¿no? Eso lo tienen las artes vivas como la música, como el teatro, como la danza, esa ventaja. Pero claro, estamos peleando también contra esta tecnología donde todo este asunto de el vivir, la virtualidad, todo esto es una gran desventaja, pero yo creo que en esa medida, entre más grandes sean los retos, pues el teatro también tiene cómo jugarla ahí. Las temáticas, también ha cambiado la percepción dramatúrgica del espectador, ¿no? Este asunto del celular y de la manera como se vive el oleaje del internet también cambió la percepción del teatro y del arte, ¿no? El arte de la pintura, de la música, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo algo de una vertiginosidad tremenda que si el teatro no lo sabe leer, pues nos quedaríamos repitiendo unas fórmulas que sí las descubrimos, sí, pero esta percepción, ¿qué? ¿No? Y las necesidades que tenemos nosotros y que tenemos socialmente, esta precisión, esta tranquilidad que también hay que tener para ver este vértigo, para vivir este vértigo, pero pues en esas estamos, ¿no? Bueno, ¿cómo fue este asunto de esta obra en La Raya? Un azar el haber llegado a esta obra, sí se convirtió. A ver, hubo una época por allá en los 90s, como 90 al 2000, donde hubo una preocupación de los artistas, bueno, en particular de la Candelaria, por estos temas urbanos, ¿no? Aquí se hicieron varias obras, pero esta obra en particular, pues bueno, primero fue un azar porque hubo un acto que quería hacer España con Latinoamérica para el quinto centenario, que era en el 92, el quinto centenario de la invasión española. Pero entonces escogieron al gran autor, que era García Márquez, escogieron un grupo de teatro representativo, ahí entramos nosotros a trabajar. La Candelaria, y empezamos a montar la crónica de una muerte anunciada. Hubo un problema con la Carmen Barcel, que era la que manejaba los derechos de autor, no nos dieron los derechos de autor y nos habían prometido los millones de pesetas en ese momento y quedamos en la olla. En ese momento habían unos compañeros trabajando con el problema de los ñeros en la ciudad, se había vuelto un lío terrible y pues fuerte, digamos, ¿no? Pues precisamente por esta migración y esta pobreza y bueno, esto que endemias que produce
el capital, el capitalismo y las ciudades, había mucha gente en la calle y empezamos a hacer toda una investigación en torno a eso y a relacionarlos con la obra que estábamos montando. Entonces, bueno, ahí salió esa idea brillante de unos ñeros que le ponen a montar la obra de García Márquez y les prometen ayuda del exterior y nunca llegan. Entonces, el asunto fue muy impactante para nosotros como pasó, ¿no? Y divertido, ¿no? Porque era entender también esa población flotante que tiene la ciudad. Esos son miles de personas. Nosotros encontrábamos gente durmiendo en las alcantarillas. Aquí vinieron ellos a dar charlas. Un compañero, Paleta, fue uno de los primeros que empezó a trabajar en el Cartucho. Había una preocupación social también por este asunto. Y la obra tuvo un filo muy peligroso, poderse volver una especie de drama sociológico, folclórico, pero no, lo corrimos muy bien y salió esta obra donde humanizábamos a las personas y desromantizamos la pobreza, ¿no? Porque ser ñero es una desgracia, o sea, eso no puede ser una berraquera, o ser pobre, qué belleza. No, eso es una bestialidad del sistema y de lo que ocurre, pues, pero no es una virtud. Y descubrimos que había muchos seres también que decidían vivir en la calle. Desde ahí salió esa obra y filosofaban, ¿no? Sobre la libertad absoluta y bueno, y vivían la droga porque con ellos estuvimos aquí. Incluso una anécdota muy interesante es que tuvimos una charla con ellos acá, eran gente muy pesada y terminó la charla y cuando nos dimos cuenta nos habían robado. Robaron de todo aquí y eso fue muy chistoso, pues, porque nosotros todos románticos y creyendo que y no, pues son gente que trabaja sin moral, ¿no? Ellos no les importa la moral, pero todo eso fue muy bello para encontrar unos personajes muy profundos que tiene La Raya. Eso pues es lo que le podría decir de esa obra. Pues sí, es una obra totalmente urbana, es una obra que merece remirarse en este momento porque está peor el problema de la droga, ¿no? Y si uno mira el fentanilo y todas estas barbaridades que están ocurriendo, es una de las obras brillantes que ha tenido la Candelaria, ¿no? Y pues la ciudad. Viajó muchísimo por Europa porque tocaba ese problema en el mundo, ¿no? Y era un problema urbano del desarrollo de ese capitalismo y de esa violencia también de venir a la ciudad. Bueno, este asunto que ahora está más potenciado.